Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio culo cambia tu vida. Dia tempo de quarentena, aqui tá e tempo de ouro para criar laço não forte com nós romana, cliente não, vizinha não e família não. Tem assim tanto coisa que distrair nossa mente fora de propósito que Deus tem para nós. Boa para que tu pensa que tu bom propósito da vida aqui? Para que tu tem existência nesse ciclo aqui? Que é história que você vai lá atrás do planeta Terra aqui? Que é história, propósito de esnan rondo dibo? Descobrindo o propósito, por valorar de outro e focus para dar felicidade na esnan rondo dibo com a guiança de Deus. Stop de queda preocupar. Você não tem controle de situação rondo dibo. Pero se você tem controle de como e de que limite está afetado, escolhe consciente para fazer o máximo for de dia. Pois, não larga o tempo aqui passado vai te queda enfocar riba costa que você não tem controle de dia. Bang enfocar riba costa de importância que sen não por compra. Qual da forma relacionam, invertir tempo de qualidade com a família não. Vizinha ng cliente ng amistades ng e bom desenvolvimento personal. Invertir tempo em amplia conhecimento de diferentes áreas que lo bem na bom mês na primeiro lugar e es não rondo dibo. Agora aqui, agora é hora para formar recuerdo ng agradável de uma história de manhã. Não larga o tempo de ouro aqui passado vai. Pues bang invertir tempo para amanhã poder doce recuerdo. Bom dia, Muchanang. Bom dia, teacher Nona. Ok, ave me inta teacher quer saludar turnos chiquiting nang. Musanda zuai mampanang? Ajá, a teacher quiere dar un saludo especialmente también a turnos chiquitinos que cumplen. Teacher comprende que Hazel Bruno también. Sí, teacher quiere mandar un saludo y felicitar a casa. También nos quiere comida mami y papi que también está sintonizando ave meinta. Un feliz sábado para cada de vosotros. Para nós vai começar com o nosso programa de Ave Meinta, nós vai cantar algum corrito, não? Você join nós? Bom, teacher, tawarda você. Nós vai cantar Miting Rangoso. De mi corazón, ave, mi tan contenta.
¿qué tal? Pa' mi Dios, un testigo fiel. Ganando mi estaba y contando. Compartir su amor, un culo mi bay. Ganando pata manesu. Ganando mi estaba y contando. En palabras fieles, amor de Dios. Ganando mi estaba y contando. Lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando. Que mejor de mí, mejor digo. Ganando mi estaba y contando. Pasó mi que tal Jesús. Oh, oh, mi que un amor y respeto, na otro na. Ganando mi estaba y contando. Recibiendo perdón y también perdonar. De servicio y obediencia y bondad. Ganando mi estaba y contando. En palabras fieles, amor de Dios. Ganando mi estaba y contando. Lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando. Que mejor de mí, mejor digo. Ganando mi estaba y contando. Pasó mi que tal Jesús. Mi que tal Jesús. Si mandé ayer. Ganando mi estaba y contando. En palabras fieles de amor de Dios. Ganando mi estaba y contando. Lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando. En palabras fieles de amor de Dios. Ganando mi estaba y contando. Lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando. Que mejor de mí, mejor digo. Ganando mi estaba y contando. Pasó mi que tal Jesús. Oh, 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 Lagami! Bota kansami! Boste asina! La! Mino que tende boste mas! No papia, no papia, no papia com minha vizinha. Me tabai papia com minha vizinha. Me no papia com uma. Bom dia! Aqui motinho tinha que ter que sordo tá passa aqui. Te aí na cantor me tá tende bos nan stem. Tá que essa aqui tá? No, juffrou, no tami. No ta ami ta China. Anton tá new hende Ta abo. Awel kun tá new hende tur tá hanya strafwerk. Bos nan tá by tras straf e trece mainta temprang pa juffrou. Juffrouw, de kosten kiet hobby injusto. Injusto? Juffrou, ta ami juffrou. Ansi? Ta ami ta esunku tabatahasi bochincha. Aha. Juffrou, Mateo capítulo 5, versículos 5 y 6 te dice, bendicionada es nan humilde, pa sobra nan lo hereda etera. Bendicionada es nan kuting hamber y sed pa justicia, pa sobra nan lo guardo sacia. Esse tá bom, verdade? Well,
Me tá contento que você tava tendo compaixão com o companheiro, não. Você mostra misericórdia. Para sombra, verdade, ora você sigue lesa na Mateus 5, 7, e tabisa, bendicionata es nan misericordioso. Para sobra, não lo recebi misericórdia. Well, me tá dona vossa misericórdia, para assina e vos não tem mester de trabalhar strafwerk mas, pero vos não também sinta boca quieto para nós começar com les. Bom, juffrouw. Siguiente vial lo mi no hasi bochincha tampoco. Masha danki. Yay! Nós recebemos de cuna que kender ta papia de Jesus estava da den igreja. Nos texto de meditação, nos versículo de memória de awementa de cuna, eta bisa, laganos bancas de Senhor. Eta queda en Salmo 122, 1. Pero prometo nos começar com a história de Chermilian, laganos tem uma palavra de oração. Nos ta pone nos mana, nos ta cera nos ovo e nos ta reza. Nos tatang no cielo, danke Señor Jesús para el sábado bonita aquí. Danke Señor que vos cuidanos gente simam. Tu Jesús, ayúdanos para nos portar reverente de la iglesia y poner atención a lo que vos tienes de guisarnos. Danke para tu postros aquí nos te pide agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Una historia te cuenta que un día te un muchacho que llama Carla. Carla te gusta para la iglesia arriba sábado. For de ding si mang ita prepara tu pos nuntu ko sumama anto pa ikumisa bay pa iba iglesia. Ora pa llega de iglesia ita sinta que tu bom mucha pone atención a lo que el teacher te avisa. Ita te gusta canta e cantica nan di Sabbath school. Ita te gusta tira su ofrenda también de Sabbath school. Ita te gusta topa ko su amiguito nam. Anto bosa teacher Nilian, ken también te gusta ba iglesia ora te chiquito? Quem teacher Maria? ¿Quién vos te imaginas? Jesus? Jesus, muchanan. Ora pa Jesus estava chiquito, e também estava Snoa. Snoa estava da maneira e tempo de e tempo e. Ando ora pa Jesus chega na Snoa, na igreja, e estava sinta que tuvo mucha hubo referência. Ando estava escucha lo que el rabbi estava da papia. El rabbi estava da maneira e teacher de e tempo e. Estava escucha bo mucha. Estava gusta canta, mas cos que nós também gusta canta den Sabbath school. Anto ora que Jesus había más grande, ela segue ba iglesia. Anto un día, ora que estava den iglesia, nang apidia pa elesa for de scroll. Scroll ta maneira e Bible de e tempo e, ta maneira un buki assim aqui e tabata. Anto Jesus aquele, anto ela lesa for de G. Ora que ela acaba de lesa, ela vai sinta back. Maneira nós mira aqui na com Jesus te lesa for de scroll. Anto tu rende estava sinta que tu com atenção para escuchar lo que Jesus estava a visa. Assim na mucha na nós também tem que sinta que tu com mucha hora que nós está den Sabbath school, hora que nós está den misa. Mas sobre hora nós vai misa, nós está vai escuchar a palavra de Deus para nós a mais de su amor. De maneira é versículo da visa em Salmo 122:1, láganos bancas de Senhor. Agora, teacher Nilian, você ako, ora ko Jesus estava dentro tempo um dia, que a passa com ele? Sim, a história que o teacher estava conta awe, também está conta de Jesus estava dentro do templo. Pero lá nós começamos a ver com nosso versículo de memória. Nós temos em 2 Coríntios 9:7. E esta bisa, Deus estima e sunco te dona com alegria. A história te conta que Jesus estava sentado dentro do templo junto com seus discípulos. O templo ele não estava trazendo ofrenda, pero e baque de caja de ofrenda estava guardando pone delante do templo. E ele não estava tendo bini na templo e para não ofrenda. E temporada estava tendo bem de rico estava viva na Jerusalém. E não estava a comprar casa bonita, não estava a pagar elegante, bom comida. E ora não acaba de pagar casa bonita. Compre paia elegante.
Anto compra e bom comida nan, oso tiki kunan sobra, nan tabata bintresele na e tempo. Pero nan o tabata bini qualche ora. No. Nan tabata bini, ora tabata ti guapiende de iglesia. Di manera Torrente por mira nan, ora nan cara drenta con nan paña elegante y ora nan tabai tira nan sem den et caja de ofrenda. Ora con nan tabai bini na iglesia con nan tabai tira nan sem, prome con nan tira nan tawak rang, pa nan ting sigur kutur hinde tawak nan. Anto ora nan ting sigur kuturen de tabata tim vista di banang nan tabata laga nan siang nan kai asin aqui. Nan tabata laga senan zona duro, pa malu, pa turin de porawak. E de maneira e ku ene nan pora bisa outro batende quando sangue chanhaduna. E chongi tungende rico e generoso. Pero Jesus tabata sa ku ene nan aqui tabata nan ofrenda, pero ta ora ku nan sobra e nan tabata duna. De repente, nan Jesus mira senhora tabata cana bini den e templo. E senhora tabata cana pouco pa enohala atenção de nenhum gente den e templo. Kiko a passa ela chega na e caja de ofrenda e também mescosco e hene na rosarian puta tinsen a wakront. Pero esta bota wakron pa nenhum gente não mirele ku esta vai pôr solamente 12 den e caja de ofrenda. Ela wakron e ora la mira ku esta bota tin seguro ku nenhum gente não tá bota mirele, ela tira su ofrenda pouco a pouco silencioso assim aqui den e caja de ofrenda. E ora ela acaba muito não. Ela começa a dar sus tapas na lilie para e por essa ali for de templo para nenhum gente não mire. Pero bosan se quem a mirele? Jesus a mira turcos e prometo ela sale for de templo. Jesus avisa seus discípulos não. E senhora viúva aqui, e pobre senhora aqui aduna, mas tanto que tur e outro gente não que a 23 na ofrenda. De com para sobre a senhora aduna tur lo que ku estava tating. E outro gente não estava aduna lo que não estava sobra. E a senhora escuta lo que Jesus avisa. Isso voa na ayena ku awa. Para sombra ela realiza que Jesus a compreender su acto e a apreciar esse aqui. A senhora abaicas e não estava tendo coisa como é a noite e preta estava feliz para sombra ela dona sua ofrenda na Deus. Jesus avisa que apesar que não estava tendo suficiente ela dona de seu coração. E nos versículos avisa Deus te estima e son que te dona com alegria. Assim estamos chanang, laganos corda sempre, laganos bancaste, Senhor, e duna com alegria. Agora, para nós terminar, laganos tem palavra de oração. Do Jesus, danke por sempre você estima nós. Danke, Senhor, por você duna nós, para assim nos por duna outro e duna abo. Laga, Senhor, que nos por duna com alegria de gente nos coração, mescosco e viúva pobre aqui. Por isso aqui, nos te pide e agradece, tendo o nome de Jesus. Amém. Bom dia, Muchanang. Doce sábado, teacher que ensina a minha na bolso. A minha teacher também conta você uma história e ela vez uma bonita promessa. Para prometer que nós começar, nós também damos uma palavra de oração. Senhor, meu Deus, danke nós tomamos um biama especialmente aqui. Danke por amor, por graça, por misericórdia, tata, que você tem dia de novo para conosco. Danke, Senhor, meu Deus, tata, para doce sábado que nós celebrar cubrir a carretera aqui. E, Senhor, danke para cada de Muchanang, que você bendicionar, cuidar e proteger na frente tudo coisa que está malo. Senhor, meu Deus, danke para a bonita promessa que vai lá atrás para nós. Tudo isso aqui, nós te rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muchanang, se você mira essa aqui, e a la vez mira essa aqui, o que está bem na vossa mente? Aham, sim, é a história de Noé e Enrique e a arca. Lá que nós vamos escutar.
Lota, promesa de regenboog. Después de mais com aia de arca, o mestre estava tão maravilhoso para sair fora de dia. Nós e suas famílias a sair de aire limpo e duche. Na a queda parar e sonreir de calor de brilho de solo. Quizás estava tão espantoso também. O mundo estava diferente, assim quieto. E 8 gente não, a cana sali fora de arca, estava o único gente não, a sobra arriba inteiro o mundo. Não só, e junto, me será começar turcos de novo. Pronto, na a libra e bestia não. Noé e sua família, o mestre a mira, não gozo e excitação. Não sei não, você não aqui não, mira aqui não. Vá com Noé e tua bestia não, Noé e com a bestia não está para aqui não. Que contento nalo estava data o momento aí. Nalo a hari, ora com a bestia não, a cana pronto e bula. Ora com a arca a beira baixi, e promecos com Noé a hasi, estava tra altar e tem culto familiar. Deus aquela contento com a adoração e a bendicionar a família. Ele avisa, maboso, seja frutífero e pobla a terra abundantemente e multiplicar ribache. Então Deus dona nove suyudan hambar e cada geração que tem e que vem ainda promessa. Coluna brilhante aí no cielo para lo que estava seguro e regenboog de mais perfeito. E promebo de color de cielo, lo mestre aí na família chiqui, assombro e maravilha. Pero não estava solamente muestra de coluna bonita, estava regenboog de promessa. Você sabe que a promessa? Bem que teacher trabalha mais dentro. Para sombra Deus avisa Noé, me tapone mi regenboog de nuvem e essa aqui é señal de uma aliança entre Ami e Terra. E nunca mais agua vira dilúvio para destruir toda carne. Ora que o regenboog está de nuvem, lo me mira essa aqui para recordar a aliança eterna entre Deus e todo ser vivo riba terra. Deus estava tassando que o próximo dia não, e vista de nuvem não, lo por hinca medo de Noé e sua família. E promessa de água, lo por la gran espanta, senti algum temor. Dilúvio lo vem a trove? Não também lo guardo barri fora de riba terra? Não, mucha não. Não me se preocupar. Deus está dando sua promessa. E família especial aqui a passa dor de rópicos junto. Para mais com aia na atrás junto de arca. Dia não e a noite na largo na adrif junto riba lamang grande. Na atrás duro para cuidar tur e bestia não. E agora na mestre volve começar de novo riba e terra. Deus aduna algo mais precioso. Ela aduna experiência de regenboog para compartilhar. Ele dá uma bendição e uma promessa para atesourar para sempre, para nós e para nós. Nós também pertencemos a família especial. Nossa família de crentes está incluída de nossa igreja, escola e também nossa família na casa. E nós também temos trabalho especial para fazer. Junto nós lo passa de rópicos segundo a nanta passa. E a experiência que nós compartilhamos lo jala nos mais cerca outro. E Deus aduna nos próprio regenboog. Bendição e promessa. Ele ajuda nos a fazer o que ela pede. E a família de Noé estava bom cuidar para dentro e para fora da arca. Não estava agradecido a Deus para seu amor e proteção. Ora, mira, e regenboog? Pensa, riba Deus seu amor para você. Guarda assim.
e agradecer para cumprir com sua promessa de regenboog e toda sua outra promessa. Não. Esta bonita história não muito não. Quizás abo na casa, mas coisas como eu lo pensamos, pero mama, me sabe de história que acaba. Pero muito não, Deus está bem com a história né, que cada vez para sobre Deus que para nos corda sua promessa não. Promessa não, tá lo que Deus está permitindo que Ele lo cumpre com Ele. Está permitindo algo e Ele lo cumpre seguro com Ele. E nós também de versículo de memória que Deus avisa tocante de regenboog. Lo me corda arriba mi aliança que tem entre ami e boso e tur ser vivo dentro da carne. E nunca mais é água lo não vira dilúvio e destruir tua carne. Está aqui tão bonita promessa não muito não? Mas sobre Deus estima nós. Deus tem grande amor para nós. E cada vez que nós mira regenboog, lá nos corda riba Deus o amor para nós. E também teacher quer avisar vos não? Tem hope promessa da palavra da Bíblia. Hope, mais hope promessa mesmo. Pedi mami com papi, e assim não vou quedar com ele de momento e do coração. E muito não, lá nos corda, que cada vez que nós miramos regenboog, Deus a permitir-nos que ele não destrua terra mais com água. Tu se sabe que te desejamos não? Nós também agora aqui, para nos vai rezar. Senhor meu Deus, danke dia mais pes me hinta aqui, tata. Danke, Tata Santo, para a bonita promessa, não, Senhor meu Deus, Tata, que vai lá atrás para nós, Senhor. Ajuda-nos cada Senhor meu Deus, para nós porque da corda de cada dia promessa na aqui, Senhor. E Tata Santo, cada muitas, Tata Santo, por hinca, dia promessa na aqui, de na mente e no coração, Senhor, vacina, Tata Santo, lança, abota nos Deus, Senhor. Danke, Tata Santo, para tudo coisa, danke para bom amor para nós, Senhor. Nós te rogamos pedir por essa aqui, em nome de Jesus. Amém. Doce sábado, muito não. Eles de esse aqui, seu título, tá? Gran tarefa of queimando esquina. Tá, tem versículo clave, muito importante que nós vamos repassar durante a semana. Kutawarno hanya na Mateo 28, 19 e 20. Então, texto basta conhecer para tanto nós, muito na jovem, kutabisa, PC, vai anto, e hasi turnação discípulo de mim, bautizana no nome de Tata e eu e Espírito Santo, e se anang para cumprir com tudo o que me ha ordenado, e mira me tá com bolso, tur dia, na fim do mundo. Amém. Essa aqui está mandato hope especial. A palavra aqui está de Jesus mesmo. Que avisa nós para pai e se tornação discípulo de Jesus. Agora, que não quer bautizar no nome de Tata e eu e Espírito Santo e se não para tudo o que ela ordena nos cada um. E Jesus permite algo mais importante que lo está conosco todo dia até na fim do mundo. E lá nós turbisa, amém. Que significa assim nascia. Menino parado diante de sua classe, que sua muchana, a começar a me escuta pastor na rádio, e estava tapado tocante proclamar a boa notícia de Jesus na região de Índia. Você sabe que todo dia a mensagem do Evangelho é bom novo, está transmitido na rádio todo caminho, pero na rádio na Índia, mais de 5 milhões de gente na Índia está escutando na Evangelho de Deus. E maestro, aqui ela avisa, ora é missionário na vini para celebrar a reunião, nanta parte tocante de Jesus e miles de gente está assistindo. E gente não tem hambre para a palavra de Deus. Não porque sabe, não que compreender, não que faz o que Jesus avisa para fazer. A ver, me hinta. Abo também lo quer
sa de Jesus mas, ba passa door de leste, door de esse maqui passar, conduz para um missionário, avel, ora matende e pastor tava ta conta de como missionário na tabai para riba, e palavra de Deus, a mim como vos homener, abira assim na entusiasma, como que vira agora um missionário. Mesora Jeremias e Isama, ela pondrá menerlo nota nos mener de escola mas, a outra missionário mener, tabai vira, no, Jeremias, lo que me tabai hasi, me tabai hasi ele den somar, den vacância. Lo me participar na viaje, me tabai de viaje missionário, ando aya me tabai para me por compartir com ele não conhecer Jesus. Me tabai conta não com Jesus também nem trobe. Jeremias vou por repetir o mandato de Jesus para nós trove, vou por fazer na voz alto, mesora Jeremias alanta para e ela lesa o texto duro, ela visa PC, vai e se tornação discípulo de mim e bautizar no nome de Tata, de Eu e de Espírito Santo e se ela para cumprir com tudo o que me ha ordenado vosso e mira me tá com vosso até na fim do mundo. Amém. Danke Jeremias, miner avisa, hope tempo acaba me tava a pensar Jeremias pabira, missionário, para sobra e pastor que estava na rádio e realmente ela inspira-me. Me tá querer que Deus está papiando na meu coração. Nos porta involucrar de verdade, jovem, den o trabalho de compartilhar o evangelho na outro não aqui ribateira. Tem hobby viaja que nós está duvidar e por parte importante aqui. Nós está besa com hobby outra coisa não. Nós está involucrar nós mesmos em ganamento de sangue. Nós maior não está correr para riba para o contar assim. Nós como jovem não está riba da internet fazendo hobby outra coisa não. Wega não cultura cena. Nós está besa buscando amigo não. Passando duche, pero não tem o tópico de papia de Jesus. Vai, mas é fácil para nós duvidar que algo importante para nós assim, tá? Conta outro nome de Jesus. É chamado aqui, não está chamado de gente para gente. É um chamado que Deus, é uma tarefa especial que Jesus mesmo avisa seus discípulos e o discípulo não foi lá vicena de nós todos, que me deixa lá vicena discípulos no passado, nós como discípulos no todo siglo, eta conta para nós também. Que nós mester conta outro nome de Jesus, vai e se torna um discípulo de Jesus. Antora não quer para nós bautizar. Mariana Isa, Sumana Lária. E bisa, me tata sempre avisando que a coisa de etera aqui tá vai queimar. Então, que nós me levar a nosso tesouro na de cielo. Botata tem razão. Me que para você pensa tiki riba essa aqui e lo que o Mateus 28 te avisa. Nós mester riba e evangelho na outra na e mais ainda a metapisa nós que vai igreja todo sábado nós também na igreja nós tendo mensagem novo anto que nós está assim que mensagem na jovem não que nós está escuta nós vai compartilhar nós está conta nos amigos na de aqui agora nós está dando nos wega na que nós riba internet haciendo lo que nos está haciendo, nos está agora que nós temos que conta na visa na que Jesus está vindo pronto. Ora que
palavra nan aqui a sali de Mateus 28, 19 e 20. Nan tava ta quase a última palavra nan que o discípulo nan escuta for de elip nan de Jesus promete que é subir na céu. Jesus a pedir nan para esperar na lugar especial caminha nan lo passa tempo muito anto que e nana nan lo mestre espera ribache. Assim na que o discípulo nan a subir riba zero e nan tava ta reza estudia e nan tava ta espera. Me tá seguro que não estava tão ansioso para mirar não amigo Jesus a trove. Ora Jesus a chega, ela avisa não palavra não de ânimo, ela dona não instrução e Jesus avisa não que sempre lo está com não. Pero Jesus não estava tapado solamente com Jesus um discípulo não, maneira me avisa no princípio, estava tapado com todo discípulo de todo ciclo que está seguindo. Jesus estava papiando também na Ami e Abu. Nós agora escolher para contar outro nome de Jesus. Não tem nada mais importante agora que tem vida, sino de visa e nele que Jesus está vindo pronto. Me a decidir de que mamicos não diz que anto para um missionário. Inteiro emocional de classe suou a ver as na grande na que dá assombrar. Bom, não exatamente me também que torre material, lo que me dita que é sempre me mas para comprar material de bais kiribas neo novo, agora me decidi que me tapai usa esse aqui para algo mais importante. Me tapai riba mi viaje missionário. Tam mesora Carlos aí sama, tam malu para comprar 500 para vai correr riba es? Não, pero me a decidi para aproveitar de privilégio para vai contra outro não de Jesus não outro inteira me tá sina emocionar para sobre me tá pensa como por assim algo para plama e amor de Jesus na gente não mas aleu que não sabe Jesus ainda me tá querer como também tá vai assim minha preparação para vai Luiz avisa algum viaja me a pensa que solamente me te causa boa impressão na meu amigo não Mateo avisa pero lo me custa para por vista algo verdade que é mais importante para a vida que por riba na salvação então me saco me tem uma boa notícia para riba. Tem roupa e família para sair de viagem missionário. E mineira avisa. Pastor Morales mesmo, agora aqui, vai com sua família e não vai fazer a obra de Deus na outra parte. Mesora Mateo diz, me tem 45 florim. A ver, me vai comprar bicycle com ele. Pero agora, como atende a mensagem de Awe, me também está decidido missionário. Me também invertir esse aqui para me comprar material, assim como me pôr repartir com outro que não conhece Jesus ainda. Hope great, hope bom. Me também lo aprecia para ser Luiz Tamisa. Me também que unir no grupo. Antore minerdi me tá querendo que o Nachelo tá contento com você. A mira é importância que tá hope importante que é coisa de mais importante que tem em vida de vai e conta outro na para também tem bonita esperança que nós tem que dá esperança que pronto Jesus está vindo e que de dia que nós podemos vida eterna.
El esse man aqui avisa nós, avisa nós também que nós porta missionário caminha nós tá. Timbia nós não tem sempre baileu, nós não tem sempre paga ticket de avião, de barco, cultura e coisa na maneira não tá assim, outro caminho não papai leu, pero nós tá missionário na nossa casa, nós tá missionário banda de casa. Na nossa igreja de barrio, de nossa igreja barrio caminha nós está viva e nana nós está missionário para cobrir a necessidade na caminho nós está e na e trabalho está começar. Então se nós para quieto e realizar nós também era com rondô de nós tem assim tanto necessidade, tem assim tanto gente que tem mistério de Deus. Nós sabemos que o corso tem roupa igreja, tem roupa religião, que seja roupa gente atende de Jesus, pero ainda não há liberdade completa. Roupa gente não sabe é sábado, roupa gente não está guardando é 10 mandamentos, e nós está como missionário não tem grande tarefa para fazer. Então, se nós para quieto rato plania, nós por começar e fazer bom trabalho. Nós por sair dos, nós por sair com nossa família, nós por sair com nossa classe de sábado escola, nós por sair com a juventude adventista, nós por sair com o grupo chiquito, nós por sair com a igreja, mas é dia de party book, nós não temos quase esse dia de party book só, mas nós por planear outro dia na sala, agora que vai ter minha irmã tem Covid-19, seguro que sim, mas depois que coisa normalizar, nós por sair vai e fazer trabalho. Mas tem outro método, tá? Nós tablet, nós telefone, nos iPod, tudo é coisa que nós usamos com internet, nós por conta de mensagem que batendo esse man passar na bo amigo, na bo conhecida, de grupo de chat, e por virar uma discussão caminha com boa opinião, bom conhecimento por esparcir na governar. Então tudo isso aqui com oração vai bom, perfeito. Solamente pedir Deus ajudar você ela avisa que o está conosco na fim do mundo. Ele não tem hambre para a palavra de Deus. Tem roupa problema arriba mundo, tu rende está buscando uma solução, então a solução aqui está Cristo Jesus, que pode trazer cambio de vida de gente. A mim a decidir, basta tempo acaba, de estar missionário e ora me ganha a oportunidade, maneira nós estamos conversando, com Cristo poder entrar me tem que. Bota decidir, botar meditar missionário, bota decidir, que bota riba é bom novo de salvação, na mundo perdido que está grita de desesperação para salvação, bota bisa que Cristo está vindo pronto, que vai ter mundo novo, trabalhar bonita para esse não que quer de Deus. Jesus tem para nós, cada lutar por nós, todo dia. Não tem nada de temer. Uma oração sempre está bom venida em cada casa que nós vai. Sempre riba tratado, prioridade, lá atrás para nós. Siga visitar te dia, vou por invitar na vir na bo cel ou na bo igreja, anto seguro Espírito Santo de Deus, lo sigue assim o trabalho junto com te dia que nós decidimos entregar na vida na Cristo de água de bautismo. Deus bendicionava a que vai decidir de estar missionário e poner em oração com força e Espírito Santo guia, seguro e babo na pessoa correto para aceitar a palavra com amor e aceitar Cristo como Salvador. Deus bendicionava a
Sin aqui, mi amigo e amiguita, nos passa, arriba e promeluna de aña, camina nos apresentar e bem-aventurança de tas kutapapia para o mês. E aña aqui, e tas, mochila número 3, a papia de bem-aventurança que nos por aña de book de Mateus, capítulo 5. Pues, maneira nos a mira e 5 luna aqui, cada com esta mostra que nos está bendicionar. A eu ainda me que bisava viaje mais. O bendicionar botar, ora que botar sinti bo mes malo e tá confia em amor de Deus. Para nós por terminar, na parte aqui, mientras nos igreja a abrir, nós por vai seguir com o projeto de etasco tapapia para o mês na nossa própria igreja. Pero tanto ainda que mostramos alguma parte mais agradável que por ajuda vos para queda corda riba e bem-aventurança aqui. Smiling face pessoa hora que nós está sentindo nos mês malo, que nós está usando sorriso riba nos cara, e se tá assim nós sentimos de verdade, nós está bem-aventurado. Se tem dia aqui que nós está na casa, nós está sinta cor, pinta e quashi, nós está ferve, etc. Nós está usa tudo e coisa não é que porque da lora a boba nós não slep cai riba não, então ainda tem uma obra de mão mais fácil. Nós está usa o rol de papel de cozinha e também o rol de papel de banho, de WC, assim nós por guardar todos os clortes, nos quashi, nos spons e todos os pincel. Se nós temos pincel mais largo, nós por usar o rol completo. Aqui não está diz corta, for de e nós está ferve e colorgel e traga nos cara de smile. Também está dizendo que corda na nos maior tem bastante artículo que nós por compra e assim que nós mostramos por aí passando tempo feliz com ele. Nós tem bala, nós tem sticker, nós tem cozinha pero cozinha aqui maior nós por sim, nós mostramos compra traga for de lápis de panha, nós está corta 2 ronchas, 2 círculos e sim nós mostramos para cozer e nós por ele com catuna, com spons, saco de plástico ou pida panha. Também nós por decorar nos pen ou nos potlood, door de trazer um cozinho mais chiquito, hinga e cabeça de e nós tá leime sere trazer um streque. Também na cabeça nós por botar cabuia e esta que da maneira cabei. Nós por usar e fome também. Nós tá corte roncha, 2 bandas, nós tá trazer escara sorriente na e nós tá placa essa aqui. Essa aqui então tá algum artículo nan chiquito também tem challenge que tanto ainda que para buscar mês vai purba dentro dessa aqui nós por buscar blast também com o gel nós tá llenele com arinha de pão pinta e cara sorriente riba e camina econômica nós por mara cinta ou cabuia também eta queda maneira carita feliz e hecho que tem arinha de pão dentro eta queda mole assim meu amiguito se você não sente você não triste qualquer coisa que não é bom você não porque da molha e você aqui tem alguns nos muitos não gostam nos peluche e bala não gota molha cozinha vou poder ele simples com material de tirar fogo dos tem na casa e junto com essa aqui tá dizendo que ela acabou não sa que nós tá bem para terminar de apresentar nos programação de forma aqui para a nossa igreja não abre e nós cada também na nossa própria igreja não para mira e programa que eu vou apresentar para nós muitos não pois a imagina tá a última parte que tá indo apresentar programação de forma aqui e para nós terminar é hora nós passa internos luna de mei com a cadena de oração nós a começar maneira nós poner aqui com o promedia de mei e de dia 2 de mei tá sábado e color verde nós por mira tá é diferente sábado sábado 2 de mei sábado 9 de mei sábado 16 de mei sábado 23 de mei que nós estamos tendo é dia especial para nós muitos não risco e sábado 30 de mei nós está terminar com nosso último range que forma nossa cadena de oração e nós também terminar fazendo oração para cada de vocês e também sem dúvida nós muitos não que tem risco
Nossa, nós temos muita não que passa momento não assim difícil e nós tá queda corda não em oração. Muita não, nós também reza para os não amiguito não, portar qualquer familiar também. Nós muita não de escola e nós não tá dúvida e muita não que tá em isla não mais leu que nos país não em exterior. Pensei, a minha mãe nos vamos cabeça de uma palavra de oração e nós tá clausurar e parte aqui e programa para nós muita na Radio Esperança Corsol. Laga nos reza. Nos tata que na cielo, nos Deus Criador e Salvador. A minha nós está sumamente contento para sobre nós por vir papia cubo o tata. Danke que nós por fazer algum programa não para nós muita não. Danke Senhor. Tu sempre botava te cubo ángel ng santo para proteger. Também nós agradecido ao Senhor para tu e muito não que a mahinta nos por papia na dia. Especialmente Senhor nos que reza para muito não aqui, muito não que tá em risco de peligro não. Cuida não Senhor cubo ángel não, cuida não bau de bom manam protector, proteger não for de qualquer peligro. Bendiciona e mucho nang aqui. Laganang que da corda sempre cubo amor ao Senhor ta grande panang. Laganang corda kunang ta bienaventurado. Danke Senhor Jesus, para escuchar nos oração e que da tur nos mucho nang. Nos te agradecemos Senhor, para tudo lo que vai seguir assim para nós, em nome de Jesus. Amém. Um danke especial, ang siya que dona na tur ko a cooperar. Pasina el programa aquí, por tanto, una realidad para nos mucha nang. Danke y te una otra oportunidad. Ayo. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E radio que cambia a vida. Bienvenido a la Escuela Sabática de Esperanza. Es un estudio de Biblia interactivo y profundo. Estamos en una serie interesante de cómo interpretar la Biblia y está bendiciendo nuestras vidas, porque la Biblia es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Pero ¿cómo interpretar la Biblia como Dios intentó? Es muy importante este tópico y ahora estamos aún viendo los fundamentos como hicimos en el pasado en cuanto a Génesis, cómo los principios de interpretación afectan cómo vemos la Biblia de Génesis. Estamos contentos de que estás con nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy. Voy a estar aprendiendo cosas nuevas y el Espíritu Santo va a ser nuestro maestro. En este momento quiero invitarles para que canten con nosotros nuestro tema principal de Colosenses 3:16. ¿Cómo interpretar la Biblia? Permita que la palabra de la Biblia habla y encuentra un lugar en ti. Vamos a cantar juntos. Richly
teaching and admonishing one another, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart, in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Sabes, como estábamos cantando, lo estaba observando y estaba pensando, qué el grupo tan especial y somos parte de la familia global. Toma un momento y mira unos a otros. Somos parte de todo tipo de naciones alrededor del mundo. Y unas cosas muy importantes de la estudios Escuela Sabática de Esperanza, tenemos personas alrededor del mundo. Puedes compartir con nosotros a través de nuestro mensaje y mostrar tu participación. Y vamos a hablar ahora en cuanto a cómo interpretar la Biblia y viendo al fundamento en Génesis. ¿Qué podemos entender, aprender y cómo interpretar ese texto con la guianza del Espíritu Santo? Vamos a orar. Padre nuestro, estamos agradecidos por tu palabra. La Biblia dice que el hombre no vivirá solamente de la palabra, de pan solamente, pero de todo lo que precede de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Como dice la Biblia, no hay nada que Dios mostrará a su siervo, no hará nada sin mostrar eso a su siervo. Y como vino a Jesús, que fue nuestro Salvador, nuestro Maestro, que nos puede guiar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Así que estamos a mitad de nuestra serie, un poquito más que mitad. Si has perdido cualquier parte, te invito para ir a la página de Hope Channel y puedes mirar toda la serie y el estudio de cómo interpretar la Biblia. Y además de la serie también hay muchos otros material que puedes disfrutar. Vamos a resumir un poco. ¿Cuáles son los principios importantes de cómo interpretar la Biblia que hemos estado aprendiendo hasta hoy? ¿Alguien quiere decir algo, Gladys? Que la Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces tengo que ver toda la Biblia. Jason, que Dios nos guía y no permita que imponer tus propias ideas en el texto, sino permita que el Espíritu Santo te guíe. ¿Sabes? Y recuerdo un consejo que me dieron, que nunca la Biblia tiene que ser estudiado sin oración. ¿Qué tenemos que orar? ¿Ve? Que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar, porque Jesús prometió que el Espíritu Santo estará con nosotros. Y lo importante que es, cada vez que estudio algo es Jesús que está hablando. Como dice la Biblia, en la Biblia mismo se interpreta con ese propósito de poder conseguir la vida y salvación. ¿Y qué se pasa si encuentro algo que no puedo entender? ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que orar. Ok, puedo orar. Puedo preguntar. Otra persona. ¿Y qué pasa si aún no consigo sí. Tengo que preguntar entonces a nuestro Creador cuando llegamos al cielo. No entendí eso. ¿Por qué permitiste que pasara eso? ¿Y por qué dejaste que pasara eso? Y podemos vivir con algunas preguntas y eso significa también fe, porque no tenemos todas las respuestas. Hoy vamos a estar viendo una narrativa de fe. Nadie estaba ahí cuando empezó la creación. Dios sí estaba ahí, ¿verdad? Y nuestros padres también, pero nosotros no estábamos ahí. Nosotros no estábamos ahí cuando todo el trauma de pecado entró. Nuestros primeros padres, que éramos parte de esa familia, que se desviaron y se alejaron de Dios, no estuvimos ahí con el trauma de Génesis 6 del diluvio.
Pero hay muchas cosas que tenemos que atravesar para llegar a estos textos de los primeros capítulos, 11 capítulos. ¿Cómo interpretamos esos? Así que vamos a... Algunas personas vienen y dicen, bueno, tenemos que interpretarlo a través de la ciencia y si contradice la ciencia, entonces lo eliminamos. Vamos a ver un texto que unas personas dicen que no es científico. Vamos a ver entonces, vamos al final, al Apocalipsis 7:1, y vamos a descubrir que podemos misinterpretar. Si tienes Apocalipsis 7:1, estoy leyendo. Después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sentados, 4 partes del tiempo, aguantando los tiempos del tiempo para que no... Algunos pueden decir eso es algo tan viejo que no tiene nada que ver con la Biblia, porque si dice esos 4 ángulos de la tierra, puedes inferir que la tierra es plano y en vez de un círculo. Pero si tú estás leyendo de parte literal, puedes decir si los 4 ángulos de la tierra, bueno, entonces puedes descartar eso. Pero ¿qué piensa lo que está diciendo el texto de lo que estamos diciendo? Si ves el libro de Apocalipsis en el contexto, hay mucho lenguaje figurativo y es un ejemplo muy bien de eso. ¿Y qué está diciendo? Que los ángeles están deteniendo los 4 vientos de la tierra. ¿Qué significa eso? Que Dios puso su protección en la tierra y en el principio de dejar, cuando empieza a dejar ir estos vientos, empieza a pasar catástrofe en la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué son 4 vientos? Norte, sur y este. Vamos a seguir viendo Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí vemos otra vez que en Apocalipsis que los 4 ángulos de la tierra, ¿qué significa? 4 direcciones. El enemigo va en todas partes a encontrar enemigos. Habla justo después de la resurrección de los malvados. Vamos a rebeliar contra Dios. Aquí vamos otra vez viendo el lenguaje de ese tiempo. Vamos a ver otros pasajes que pueden mostrar claramente un modelo científico. Job 1:1 y 26, 7 y 10. Si encontraste el libro de Job, empiezas en Job 1:1 y dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí podemos ver muchas veces que el libro antiguo de la Biblia, Job, ¿dónde es la tierra de Uz? ¿Sabe dónde queda? Tal vez en Israel del Sur, tal vez, pensamos. ¿Qué más importante que locación geográfica? Que es una historia literal. Y Job, en Job 26, vamos a ver qué pasa ahí. Job 26, 7 en adelante. Job 26, 7 a 10. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Aquí vemos Job. Job no es un científico, él es un hombre santo, pero él está describiendo. ¿Dónde encuentra todo eso?
¿Es una relación de Dios o simplemente él está observando el mundo natural donde está viviendo? Puede ser ambos. Sí, definitivamente en el principio de Job había revelaciones divinas en relación a los consejos de celestial, pero si empiezo con la suposición que la Biblia no es científico, voy a negarlo. Pero si reconozco, bueno, vamos a ver la palabra, los cuatro ángulos de la tierra no significa realmente que es plano. Vamos a leer Isaías 14, 21, y una revelación dada al profeta Isaías. Isaías 40, 21, 22 y 26. ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y ahora el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué es lo más importante que escuchas en esto, Marco? Que Dios creó todas las cosas, puso los cielos en el cielo, y todas las cosas en científicos que hemos escuchado, fue Dios que puso todas estas cosas en el universo. ¿Quién otras personas? ¿Qué es lo que sentarse en el círculo de la tierra? Aunque tú piensas que Dios estaba realmente sentado, Él está mirando, observando, teniendo dominio sobre todo. Tenemos que mirar el lenguaje y ver el contexto para poder llegar a una conclusión. No es inevitable que la Biblia, que es algo en misiología anticuada, tenemos que leerla, el texto con oración, con consejos conjuntamente, y si tenemos preguntas, tenemos que no encontramos respuesta, podemos preguntarlo cuando llegamos allá. El tópico que siempre fue cuestionado mucho es la creación. Gente que dice hay muchas otras similitudes de la creencia, y puede ser otra mitología, cuenta mitología de la Biblia. Vamos a ir a Génesis 1 y vamos a leer y ver qué pasa con ese desafío. Vamos a leer Génesis 1, muy conocido a cristianos y a los hijos de Israel, que tenía el libro de Moisés familiarizados, pero para algunos puede ser algo muy nuevo. Voy a leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Estuvimos hablando de esto en el otro estudio. ¿Cuál es la verdad que está estableciendo en este verso? Que Dios creó. No dice cómo. Al principio, después dice que Él habló y algo existió. Habló el mundo en nada a existencia, pero aquí simplemente dice que lo hizo. El hecho de que hay un Dios, que Dios creó y estableció, significa que hay un Dios. También desafía la ponencia de que no hay un Dios. Dios existe. Hay mucha gente inteligente que ha estado luchando con esta tesis. ¿Cómo llega aquí? ¿Llegamos aquí a través de aliens? ¿O fue que llegamos aquí a través de tiempo y chance? Tenemos que encontrar alguna explicación en cuanto a la realidad.
y que la tierra estaba completamente sin forma, pero no sabemos cuánto tiempo estaba desarronada y vacía. No sabemos cuánto tiempo, pero Dios llegó ahí y empieza a crear. Entonces, si tienes preguntas, dice, bueno, tal vez sepan. Tenemos que preguntar entonces cuando llegamos allá. Pero, ¿has leído algunas cuentas antiguas? ¿Cuáles son las diferencias en Génesis y tal vez en otras mitologías? En mi experiencia, cuando leen en cuanto a la mitología, no hablan como esto, no dicen como en el principio. Simplemente dicen un montón de palabras de muchas otras entidades y dioses, pero no dicen, no dicen un statement clara. Otro experto en mitología, no soy un experto, pero lo que he estudiado y entendido, hay muchas historias que no son bíblicas que hablan de la Biblia y que son dioses, pero en la Biblia el sol es algo creado por Dios que tiene una función. Llegamos a esto en el futuro, como dicen que en mitología que Dios eliminó a otros dioses, que está peleando entre otros dioses. Vemos cosas muy diferentes en la mitología, pero en la Biblia vemos que en la Biblia solo hay un Dios, no hay otro Dios, como dice la Biblia. Hay solo Dios y no hay nadie como Él, lo que enseña la Biblia. Es lo que Jesús también enseñó. También vemos que fuimos creados con intención. La narrativa que tal vez apareció por un conflicto o tal vez de repente apareció, pero en cuenta que hay un Dios que no necesita nada y simplemente intencionalmente escoge para crear este mundo. Alguien mencionó cuando estábamos hablando del sol y la luna, para llevarnos a Génesis, donde habla una diferencia, cuenta diferencia en cuanto al Dios del Dios solo, Dios Muna, etcétera, como en la mitología, que la Biblia no habla en contraste con eso. Vamos a leer Génesis 1, 14 a 19. 14 a 19. Dijo luego Dios, haga lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. ¿Qué piensas que en unas culturas donde la gente adora al sol, algunas culturas, ¿por qué piensas que adoran al sol? El hombre está buscando a una fuente para adorar, como una fuente, a veces científicamente el sol se emana y así como obtenemos todo lo que tenemos. Entonces, en vez de ver quién creó este sol, ven el sol y dicen, bueno, este es lo máximo, en vez de ver al creador. Entonces encuentran algo que tiene un trabajo importante en la vida del ser humano, entonces dice que tiene que ser un objeto muy importante. Otra persona, ¿por qué piensas que siempre, muchas veces tenemos que ver algo que es reliable, algo que podemos confiar, porque el sol sale todos los días, algo que podemos depender. Entonces, como estaba diciendo, nos sabemos que podemos depender de Dios, pero si alguien nos conoce a Dios, bueno, esto puedo depender de eso porque todos los días sale. Claro, en nuestra percepción, en nuestra vida, el sol es muy importante, pero ¿cuán importante es el sol en comparación con todo el universo?
Muy pequeño, insignificante realmente. Significante por nosotros. Pero en el texto que dice, creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, también creó a las estrellas, ¿eh? Mira el universo. Creó todas las cosas. Como en Hebreo 1, dice que donde creó los mundos, hablando de que Dios creó todas las cosas, hablando de mundos, es no, tal vez no somos el centro del universo como creemos, porque hay más mundos, ¿no? Pero nos está desafiando esta cuenta de Génesis de que las cosas creadas, tenemos que adorar al Creador o las cosas creadas. Vamos a ver ahora qué pasa de la creación de los hombres. Vamos a ver a Génesis 2:7, una perspectiva muy única. ¿Qué puedes ver aquí? Que dice, bueno, tal vez Dios creó las cosas y se fue, creó el mundo y se fue. Que no está activamente envuelta ni con el plan de salvación. Porque tiene que explicarle de una forma. ¿Qué ves en Génesis 2:7 que tal vez desafía ese sentimiento de separación? Voy a leer. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué ves allí? Márquez. Veo una conexión íntima entre Dios y el hombre, porque le dio el aliento de vida por su nariz. Él no tenía que hacer eso. Él pudo haber dicho, aparezca el hombre, y creó el mundo, pero al hombre lo formó. Entonces es una forma creada, casi que creado por la mano, con la mano muy especial, con un propósito muy importante. Entonces eso desafía la ideología de que hay muchos hombres, muchos dioses que no le importa, que no tienen una relación íntima con el mundo. Tenemos que ver con nuestro pensamiento en cuanto a evolución, porque evolución nos dice que la vida del hombre se evolucionó, salió de muchos miles de años, pero aquí es más creyente. Sí, si simplemente ves este reloj, no hubiera visto el reloj y decir que este reloj, después de miles y miles de años, pedazos de metales se acercaron y un poco de luz apareció y empezó a moverse, y de repente empezó a darme el calendario, sacar fotos. Fue creado para que hiciese esto. Si ves el cuerpo del ser humano y todo lo que tenemos, no puede aparecerse simplemente así por arte de magia, sino que Dios nos creó de una forma muy especial para hacer esto, y no después de miles de años. Y una Victoria dejó 2 bacterias y de repente nosotros salimos de eso. O la vida, eso no es creíble. Tú eres una inteligente, puedes mostrar, tú eres un estudiante muy inteligente, puedes decir, nos puedes explicar cómo funciona tu reloj. Puedes ver que es diseñado y que funciona. No tenemos que entender todas las cosas para reconocer que hay un creador y un diseñador. Y ahora, una cosa que está faltando en todas estas cuentas es la idea del sábado. No se lo he encontrado, pero en Génesis, lo encontramos en Génesis 2. Jesús termina su trabajo y ¿qué hace? Hace 3 cosas. Descansó, lo bendijo el 7º día y también lo santificó. Significó que lo apartó por un uso santo. Y eso no se ve en ninguna otra parte sino en creación. Entonces, ¿por qué ese concepto es tan importante? ¿Por qué piensas que es tan importante, Gladys?
es regresar a lo que dijo Marco, que hay intimidad con Dios. Él quiere esa relación con nosotros. No dice, y ahora encuéntrate, come y cuídate tú mismo, ¿no? Él quiere llegar muy cerca imagínate, se llega tan cerca para respirar el aliento en nosotros. Una intimidad. Podemos estudiar de la Biblia que hay una controversia. El enemigo quiere que olvide que Dios es nuestro creador. El sábado no es el final. El sábado es para que nosotros podamos recordar nuestro creador. Entonces puedes ver que el enemigo trata de hacer todo. Entonces, bebe, come, disfruta y puedes morir mañana porque no piensa en nada, porque tu vida no tiene ni propósito. Recuerdo ahora cuando estaba estudiando teología, cuando nos estaba enseñando de una tortuga que tratando iba a llegar, pero que no podía llegar solo. El sábado nos recuerda de que tenemos un creador que nos diseñó, que nos cuida y está trabajando en nuestro interés para que seamos salvos. Sí, Jane. Como regresar a la maquinaria, tienes que conectarlo. Dios es un Dios de practicalidad. Y entiende que nosotros no podemos seguir avanzando, tenemos que descansar, nuestro cuerpo necesita descansar y recargar, y también es como reconectarnos con Él. Entonces es como ser restaurado para restaurar para el sábado, es como una oración para recargar, porque como dice el cuarto mandamiento, porque dice el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás. Y algunas personas dices, hoy un día es santo, pero también dice hay 6 días para trabajar. Por eso es que gente que estás viendo con anticipación ese día. Es como cuando tú tienes tienes un teléfono que la batería se acaba, tienes que volver a reconectar. Entonces es un regalo especial para recargar. Otra cosa que este libro de principio nos dice, y nos llega a interpretar estos textos por fe, porque no estábamos allí. Jesús habla de las escrituras, habla en su humanidad, confiando lo que se le fue dado en la escritura. Vamos a ver en cuanto a la cronología. Vamos a ir a Génesis 5. Jason va. Claro, por favor, lee los nombres difíciles. Ahora quiero que preguntas, ¿por qué tomar tanto tiempo, tanto espacio como todo un capítulo para contar la cronología o el árbol del familiar? Vamos a empezar Génesis 5, 1 a 20. Génesis 5, 1 a 20. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en el que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 900 días
10 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿Qué estás aprendiendo? Gracias a Dios que no tengo que memorizar todo eso. ¿Qué has aprendido? Algo muy simple. Que todos murieron. No es algo insignificante. No. Y este murió, y este murió, y este murió. Porque el pago del pecado es muerte. Aún en la cronología ves una necesidad de una salvación. Se necesita un salvador para rescatarnos de eso. ¿Qué más también ves? Se ve que vivieron muchos años, casi que un milenio. Puedes decir, eso no es científico, no puedes vivir tanto tiempo, tenemos que reinterpretar el texto, pero hemos aprendido que no tenemos que verlo, tenemos que verlo el contexto. Hay una sugerencia de que no es literal. Se dice cuánto tiempo y después nació el hijo. Entonces, ¿cómo explicarías eso? Racionalmente. De que estaban viviendo tantos años. ¿Tienes una respuesta? Bueno, de aceptarlo tal cual está escrito, es muy importante entender que la dieta que ellos tenían y también entender que después en la Biblia que Dios dijo que después no estoy contento con la forma que vivieron y la expansión de la vida se acortó. Fueron creados perfectos en la mano del Creador. No había defectos genéticos ni enfermedades. Justo iba a agregar. De este texto se ve que fuimos intentados para vivir eternamente. Eso fue el plan inicial antes de empezar el pecado. Entonces, tal vez ellos estaban sufriendo de que solamente pudiesen vivir 800 años. No fue el plan de Dios. Desde la mano del Creador. Entonces, vamos a tomar una pausa. Tal vez puedes continuar leyendo los versos 21 a 24, porque es muy importante ver en esta cronología, en el libro, en el árbol de la familia, que es importante ilustrar. Voy a leer. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Primeramente, si hasta lees al versículo 36 dice, ¿y qué vas a decir? No vivió mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo vivió? Como una tercera parte de comparación con todos los años. Pero ¿qué fue la revelación interesante que no se fue dada? Que él caminó con Dios. No solamente porque caminó con Dios, pero él fue trasladado al cielo, fue llevado al cielo. Dios lo tomó. Y vemos que se apareció después. Hay una otra parte de la Biblia que dice Enoc. Vamos a leer. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Hay algunas palabras. Judas. ¿Dónde es el libro de Judas? Solamente un versículo. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Capítulo 1, versículo 14 y 15.
estos tiempos profetó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué aprendimos de Enoc? Que no sabíamos mucho, que él tenía un hijo y vivió un poquito y luego se fue trasladado al cielo. ¿Qué aprendemos? Que aquí vemos que él es un profeta y que se le fue dado una revelación del final de todas las cosas, cuando Dios regresará en gloria. Fue dado esa revelación. Hay otra referencia en Hebreos 11, que dice, algunas personas llaman a Hebreos 11, es un capítulo de fe. Vamos a leer Hebreos 11, 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonios de haber agradado a Dios. Hay otra persona que fue traspuesto sin mirar la muerte, Elías. No sabemos cómo fue Elías transportado, pero él fue traspuesto y trasladado al cielo a través de un carruaje de fuego. Entonces, mirando esta cuenta de Enoc, vamos a seguir leyendo en Génesis 5:25 a 35. Génesis 5:25 en adelante. Vamos a leer Génesis 5:25 a 32. Vamos a leer 25 en adelante. Vivió Metusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Metusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Metusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Y cuál es el significado de Noah? Es un nombre muy popular hoy. ¿Quién es Noah? El que creó el arca. ¿Y quién es él? Él es un hombre real. No es una mitología, porque cuando se habla del diluvio, creación, hay como fragmentos de la realidad, pero no están de acuerdo con la Biblia. Cuando a veces dicen una explicación es que estas cuentas antiguas de mitologías que están tomando partes de la Biblia están realmente mostrando que la Biblia es cierta. Están tomando parte de la Biblia y mezclándolo con otras cosas. Si lo tomaron del libro de Moisés o de otras cuentas que fueron pasados de generación a generación, que no estaban aquí por accidente, sino que fuimos creados por Dios, pero afortunadamente esas cosas pueden llegar a ser distorsionados. Hasta podemos ver, pasamos un mensaje de una persona a otra, puede ver que es distorsionado. Entonces es muy importante que el Espíritu Santo nos inspire, como inspiró a Moisés y otros profetas, pero también perseverar la verdad para estar seguro de
de la palabra de la profecía. Vamos a ver a Jesús y a ver estos capítulos iniciales de interpretación para orar y pedir que el Espíritu nos guíe y mirar el contexto y leer el libro y aceptar el testimonio tal como está escrito. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo 19, 4 y 5. Mateo 19, 4 y 5. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por este el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Dónde está encontrando estas palabras? De Génesis, ¿no? Él es un testimonio confiable. Mira lo que dice en Jesús, Mateo 24, 37 a 39, y Jesús también aquí está hablando. Mas como en el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Jesús aquí usa una ilustración del diluvio. No habla de mitología, ansiedad, no, habla de Noah como una persona real. Es una lección que podemos aprender. Vamos a ver unos cristianos de estas, en primero de Pedro 3, 20. Primero de Pedro 3, 20, y dice, primero de Pedro 3, 20, lo que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noah, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Te sorprende que Pedro no estaba ahí en ese tiempo, pero habla con confianza en cuanto a algo que ya pasó? Porque se aprendieron de eso y lo leyeron y estaban siguiendo a Jesús. ¿Qué pasó con Santiago? En Santiago 3, 9. Hay muchas personas que piensan que no es el hermano de Juan, sino que era un hermano de Jesús. ¿Qué dice Santiago 3:9? Con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hechos a la semejanza de Dios. ¿Está refiriendo a qué? A Génesis. Pero Santiago, no estabas ahí. ¿Cómo sabes? Porque también lo había leído en la Biblia. Y Jesús también lo dijo. Porque eran seguidores de Jesús. Es muy importante que podemos entender que podemos hacer nuestro estudio y investigación. Pero puedes ver que Jesús confiaba en la verdad que la Biblia era real. Vamos a seguir viendo en Hechos 14, 15. ¿Y qué leemos ahí? Hechos 14, versículo 15. Y dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Y tenemos que ver eso. ¿Quién está hablando? Pablo.
¿Y qué estaban haciendo la gente? De que tú eres Dios, 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 porque es algo que hacían. Y él decía, no haga eso, nosotros no somos Dios, hay solo un Dios. ¿Y aquí qué fue? Él fue creador del cielo y la tierra. Y está haciendo referencia al principio de la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero él también lo creó, él lo creía. Que en Romanos 1:20, él estaba escribiendo a... Porque las cosas invisibles de él es su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por el medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Entonces doy tiempo para que puedas dar un testimonio. Si es esto, tengo confianza en este libro de la palabra de Dios, pero ahí dice que según sin excusas, no quiero estar muy cerca que de las personas que piensan que en evolución, imagínate un amigo viene y te dice, yo estoy luchando porque ¿cómo que todos mis profesores están tan confundidos y me están diciendo que no hay Dios? Y estoy estudiando en una universidad muy prestigiosa y me están enseñando el origen de la Biblia, de la vida, que fue como, no quiero... No, ¿cómo mis profesores pueden estar tan confundidos? Tal vez lo abrazas primero y te dicen, no sé toda la pregunta, todas las cosas. Entonces, yo le diría lo que yo creo. Entonces, yo le doy mi testimonio. Marcos, ¿qué harías tú? Yo diría, mira algunas evidencias. Hay tanta hay intrinseticidades del cuerpo humano en el ecosistema, en el ambiente, y pregunta a ti mismo, ¿esto pudo haber aparecido simplemente por estar en tanto tiempo? Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? Porque son gente muy importante, fueron a escuela graduada. ¿Y cómo llegaron a esa filosofía del origen de la vida en este momento? Cuando aprendemos de que Dios es el creador y que Dios creó la moralidad y que dice que ateísta y no pueden explicar muy bien de lo que es bueno, cómo es malo, como decimos, de la supervivencia del más fuerte. Si una persona actúa así, mucha gente hubiese sido arrestado, porque dice eso no está bien. ¿Cómo que no está bien? Si hubiésemos empezado a operar así, la supervivencia del más fuerte. Entonces, la parte crucial de esto es que es el resultado de la presuposición. ¿Qué es una presuposición? A llegar a esto, que no hay un Dios, que estamos aquí por al azar. Entonces tengo que empezar a explicar con eso en mi mente. Tengo que decir a mi amigo, bueno, es una explicación sensible si empiezas con esa mirada. Pero déjame explicarte cómo yo lo veo. ¿Cómo lo dirías? Vivimos en un tiempo que la tecnología y a través detrás de toda la tecnología hay muchos códigos. ¿Y qué pasa si el código está distorsionado? Entonces no funcionaría. Pero aún para que funcione, alguien tiene que ser muy intencional para hacer que funcione. Es como ella estaba hablando del reloj y eso es muy pequeño en cuanto a, podemos decir, mandar a alguien a la luna. Y en comparación con algo muy complejo. Si vas a hablar con algo así, voy a confiar que la Biblia es confiable. ¿Alguien quiere compartir conmigo en su convicción cómo creer en la Biblia? Es muy importante estar dispuesto y abierto para la verdad. Cuando llegas al punto de decir, esto no funciona,
Las cosas que parecen correctas no son ciertas. Ahora, y dice, si estoy dispuesta, Dios no está contra nosotros si no confiamos. Como dice, ellos recibieron la palabra con un corazón abierto. Tú puedes escuchar teorías contradictorias. ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a...? Yo continuaría que en el punto de que cuando regresaron al punto de... regresaría a la Biblia para mostrar evidencias de la Biblia. Así que Dios no espera que nosotros no pensemos, pero Él quiere que nosotros estudiamos, oremos y pedir al Espíritu Santo porque podemos llegar a conclusiones. Puedes ver que estamos estudiando y hoy en día hay muchas explicaciones en cuanto al origen de la Biblia. Tal vez no todas las preguntas fueron contestadas, pero serán contestadas cuando encontramos a Dios, que Dios nos puede dar fe para poder llegar a la Biblia con corazón de confianza y fe. Vamos a orar. Padre nuestro en el cielo, reconocemos que no somos tan sabios, pero nos prometiste para guiarnos a la verdad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra, que Jesús es la palabra viviente. Podemos encontrar paz y paz como confiamos en Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por confiarnos, por compartir con nosotros. Acuérdate que la Biblia es para llevarnos a Dios, para tener vida eterna. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E radio Kulu cambia vida. De clavo me pica nang tak perdonar. Su amor sin límite me nota comprender que menos más que con la humildad con mi vida nang ita para cuanto más peor ninga es un kuanami turcos cuanto más peor gozar y mirar sin conocer amor incondicional. Su amor sin límite y comprender que nada que voy a sufrir, nada nunca lo cambié. Su amor sin límite no me nota comprender. O pido escucha quiere sentir matos que para ignorar. Cuanto más me por ninga es un kuanami turcos. Cuanto más por gozar y vida sin conocer amor incondicional. Cuanto más me por ninga es un kuanami turcos. Cuanto más por gozar y vida sin conocer amor incondicional.
Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos 27, el Salmo de David, y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Con estas palabras vamos a orar. Vamos a estar reverente para poder orar. Queremos agradecerte, Señor, esta mañana, porque podemos acercarnos a ti esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, por la situación de COVID que se está suavizando. También queremos agradecerte, Señor, por los líderes que tienen esta situación en control. Te pedimos, Señor, la guianza del Espíritu Santo para guiarlos, para cada decisión que ellos tomen, puede ser según tu santa y divina voluntad. También, Señor, queremos agradecerte, Señor, por nuestra comunidad que se está comportando en esta situación. Señor Jesús, gracias por tu Biblia. Gracias porque podemos pasar más tiempo con tu Biblia en estos tiempos. Queremos agradecerte por el pastor y gracias porque lo has inspirado para que las palabras que él habla, que vas a hablar a través de él, puede ser una bendición para nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos, un día muy bendecido a ustedes. Estamos esta mañana para compartir con ustedes en este momento un mensaje muy bendecido. Soy el pastor Emerick Ángela, su servidor, para servirte en este momento. Queremos conversar de un tema muy interesante, resiliencia. Una palabra muy extensa, pero de gran significado. Resiliencia es el arte de recuperarse en la vida. Es muy importante para detenerse y reflejar en esto. Vamos a ver en el diccionario Webster cuál es la definición de esta. Es definido resiliencia como la capacidad de un cuerpo afectado, es la capacidad de un cuerpo forzado para recuperar su tamaño, su forma después de la deformación causada especialmente por la tensión de compresión, un estrés severo, un estrés intenso. En otras palabras, resiliencia es la capacidad de recuperarse, de superar circunstancias. Esta mañana tengo una pelota. Esta pelota funciona mientras tanto tenga aire, mientras está lleno con aire, funciona efectivamente y es eficiente en todo lo que tiene que hacer. Puede hacer muchas cosas porque el aire que tiene lo habilita para que de esta forma se desempeñe en la tarea que tiene que hacer. Lo que tienes adentro es muy importante. Lo que tienes en tu pensamiento, en tu mente, lo que tienes en tu mente es determinante en cómo tú enfrentarás las situaciones en las cuales encontrarás en tu vida. Aquí tengo una bolsa, está lleno con aire y quiero que puedas observar cómo esta bolsa representa personas que no tienen suficiente información, no tienen suficiente materia o no tiene suficiente habilidad para decir yo me vuelvo a recuperar. Mira lo que pasa. Mira, ¿viste? Como nada, la bolsa empieza a entregarse y no puede resistir al calor y se rompe. Sin embargo, tengo el mismo tipo de bolsa, pero en esta ocasión está lleno con agua.
Y vamos a ver ahora su comportación, porque el agua que hay dentro de esta bolsa representa un tipo de personas que sí tiene contenido, sí tiene información y sí tiene la habilidad de poder resistir y seguir adelante. Y vamos a probarlo. Y mira lo que está pasando. Es la misma bolsa que se rompió, que no pudo resistir. Ahora, en esta situación, sí resiste el calor del fuego. Eso es lo que estamos refiriendo a resiliencia, lo que tienes adentro. Y Pablo lo entendió muy bien. Cuando ves a hombres en la escritura como Job, Pablo, David, puedes entender que ellos tenían algo adentro, tenían una confianza dentro de ellos, ellos tenían una esperanza dentro de ellos, tenían algo dentro de ellos que los ayudaba para que pudieran superar situaciones en la vida. Y ahora vamos a ver en la Santa Escritura, y vamos a 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice así: estamos atribulados en todo, mas Pablo entendió que pruebas llegarán a las puertas de los hijos de Dios también. Estaremos azotados, atribulados en todos, mas no angustiados. A veces no encontramos salida en situaciones, pero aún así no nos desesperamos. Somos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Pablo, mostrando aquí resiliencia, la capacidad de poder recuperarse. La escritura amplía, y me gusta lo que la Biblia corriente dice en este texto. Dice: aunque estamos atribulados, aunque la tribulación nos aprieta por todos lados, aunque COVID-19, aunque coronavirus nos está presionando de todos lados, aunque no encontramos un callejón sin salida. Nosotros podemos encontrarnos con preocupaciones, sí, pero nunca nos caemos en la desesperación. Me encanta como dice aquí Biblia corriente. Y en versículo 9 dice: persecución nos azota, pero Dios no nos abandona. Nos derriban, pero no nos morimos, sino. Aquí nos muestra claramente que hay algo que el ser humano tiene, hay algo dentro del ser humano que hace que supera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que nos ayuda a superarnos? Esta mañana quiero compartir con ustedes 7 cosas que la Escritura nos enseña, que la Biblia nos enseña que Dios nos da, que ayuda a que el ser humano se restablece. Estas 7 cosas es muy importante. Si entiendes hoy estas 7 cosas y permitas que tengas estas 7 cosas en tu vida, que créeme, mis hermanos, que tú superarás cualquier etapa difícil. Lo superarás COVID-19 también. Vamos a ver estas 7 puntos que nos permite a restablecernos en la vida. El primer punto es que Dios bendice, te llena y te bendice. En 2 Corintios y Efesios 1, 3 hasta 14. Efesios 1, versículos 3 hasta 14, lo leemos. Versículo 3, y dice así: permite que alabemos a Dios, que bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta mañana, si quieres estar unido con Cristo, si has permitido que Dios entre a tu hogar, si has permitido que Dios entre en tu vida,
Si has entrado en una unión íntima con Cristo, entonces serás sumamente bendecido. Nos bendijo con la unión, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, llenos de amor. Hay algo que el ser humano necesita mucho en esta tierra, es amor. Y ves muchas situaciones que ocurren y preguntas, ¿dónde queda el amor? Y naturalmente, si no tienes a Cristo, ¿cómo puedes amar de verdad? Si Cristo, que es autor de todas las cosas, que produce todo en los seres humanos, que quien hace la obra a través de su Santo Espíritu y hace que las personas lo capacite y lo habilita y llenarlo de amor, la versión santa de la Biblia le da un toque y utiliza la parte de lleno de amor en el. Y me gusta como lo dice, porque te muestra que Dios es capaz, Dios es todopoderoso y desde antes de creación del mundo, Él ya puso a disponibilidad que tú puedes estar lleno con lo que necesitas para que puedas enfrentar la vida. Y son unas cosas que necesitamos, es el amor. El amor para Dios, amor para los prójimos, para nosotros mismos. Amor es esencial. Pero para que puedas tener amor verdadero, importante es para que tengas una unión con Cristo. Entonces la unión con Cristo no puedes faltarlo. Dios te bendecirá y te llenará. Así que puedes seguir enfrentando la vida. Puedes seguir con el dos aspectos. El segundo aspecto, cómo Dios habilita a las personas para poder restablecerse. Dios te adopta como hijo. Mira, el versículo 5 dice, el amor habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es muy importante para que puedas ver que la unión con Cristo, ¿ves qué importante es? Para que puedas decir, Señor, te entrego mi vida, porque a través de Cristo Jesús recibes el derecho de ser hijo de Dios. Eres adoptado por Dios. Y eso cuadra con lo cual lo agradaba y lo que Él mismo quería hacer. Él lo hizo para que podamos alabarlo a través de su gracia poderoso y nos bendice por medio de su Hijo amado. En otras palabras, tenemos una segunda bendición, una segunda acción. Significa que Dios nos adopta. No eres quien sea. Cuando eres un hijo, escúchame muy bien, cuando tú eres un hijo tienes los derechos, así que Dios te cuida. Dios es como un padre terrenal cuida a sus hijos, así también Dios cuida a sus hijos, hasta cuando pasas en momentos muy difíciles. Dios está para ayudar a superar la situación. Seguimos con el tercer punto importante que queremos compartir. El tercer punto importante es que nos libera y nos capacita. Nos libera y nos capacita. Versículo 7 dice, y quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según los actos de desobediencia, gracias a su gracia, según las riquezas de su gracia. Cuando el pecado entró al mundo, trajo desbalance y trajo una separación entre Dios y el ser humano. Y ahora viene Cristo Jesús, viene y arregla y reconstruye lo que fue destruido. Y nos dice claramente, nos libera y nos perdona. Y encuentras que esto es algo muy maravilloso. Después que nos libera y después que nos perdona,
de las cadenas del pecado, del vicio, todo lo que nos ata a la perdición, nos libera y nos perdona. Y también nos dice, Dios ahora nos da la gracia y nos llena de sabiduría y conocimientos. Mira bien lo que nos dice. ¿Quién es? Dios, quien nos llena de sabiduría e inteligencia y conocimiento. Porque ahí ves porque Dios, tienes que dar a Dios el lugar que merece. ¿Entiendes por qué Dios merece atención de la humanidad? Porque Él es quien da sabiduría e inteligencia y conocimiento. Claro, conocimiento para saber cómo superar en la vida. Conocimiento amplio. Viene de Dios, proviene de Dios. Conocimiento en cómo utilizar las cosas que Él ha creado para nosotros. Buena alimentación, verduras, frutas. Comiste frutas, son cítricas que te ayudan muy bien, que te ayuda contra el virus. Y también ese coronavirus tan famoso que cuando encuentra tu sistema inmunológico fuerte y puedes resistir y recuperar y tu cuerpo puede destruir eso. Es muy importante que puedas saber y que tengas conocimientos para cómo cuidar de tu salud. Y en la palabra de Dios encuentras mucho conocimiento de todo lo que Dios ha creado, así que el ser humano puede conservar su salud. Así que conocimiento, inteligencia y sabiduría proviene de Dios. Y por eso es que necesitas a Dios en tu vida, para que puedas tener todos los conocimientos necesarios que hasta si la enfermedad puede llegar a tu puerta, tu sistema inmunológico puede tener suficiente conocimiento, tiene suficiente conocimiento para fortalecer tu sistema inmunológico, que el virus no te controla, sino que cuando llega a tu cuerpo puedes combatirlo. Así que es importante para que puedas dar a tu creador el lugar que él merece. Él nos libera y nos capacita. Él tiene el poder de liberarte del coronavirus. Él tiene el poder de liberarte de las ansias, del estrés. Darle el lugar que él merece. Hay un cuarto punto muy importante esta mañana. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y plan para cada uno de nosotros. Cuando Dios tiene un propósito y un plan para ti, no caes, no quedas derrumbado, no quedes ahí sin esperanza, porque sabes que Dios tiene un propósito para ti, tiene un plan maravilloso. El versículo 9 dice, dándoos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El propósito de salvarte, el propósito de no olvidarte, sino colmarte de gozo, colmarte de gracia, colmarte de salvación. En este momento culminante de la historia, el momento culminante en que estamos, un momento que observas cómo la historia se desarrolla y alcanza un punto profético. Su plan era para reunir todas las cosas en el cielo y la tierra y poner a Cristo amando. Dios quiere estar amando de tu vida. Dios quiere estar en control y está sometido a Cristo. Quiero decirte que no hay nada que sorprenda a Dios. Dios tiene control. Él tiene control de todo. Nada lo sorprende. Así que permita que ese Dios que tiene control, pueda controlar tu vida. Hay personas que están asustados por estos crisis económicos, espantados por coronavirus, por esa enfermedad, cuán lejos puede alcanzar. Pero quiero recordarte que Dios está en control. La palabra nos dice que Dios está en control. Tanto Jesús tiene el poder
tiene el poder en la tierra. Y dice que su plan estaba para reunir todo en el cielo y la tierra y poner a Cristo en la cabeza, al mando, en el control. Dios está en control de situaciones, hasta las situaciones que estamos enfrentando como estos. Vamos al quinto punto, que nos ayuda a ser resiliente. Dios tiene una herencia para nosotros. Cuando sabes que tienes una herencia, tienes algo, es importante porque dice que a través de Cristo recibimos herencia de Dios. Así que somos propiedad de Dios. Como dice de antemano, así era el plan del que nos hizo para los que tenían los que puso su confianza en él. Mis queridos hermanos, Dios quiere hablar directamente a ti y te dice que tienes una herencia, tienes un paraíso, tienes todas las cosas. No sé que tal vez tú puedes haber perdido en esta tierra. Tal vez estoy hablando con una persona que ha perdido trabajo. Puede ser que estoy hablando que ha perdido a un ser querido. Cuando yo veo la situación de Job, que perdió de una vez todo, su propiedad, perdió sus hijos, uno tras otro, todas las cosas, pero Job sabía que Dios no lo había abandonado. Dios sabía que tenía una herencia eterna donde Dios, y todo lo que ha perdido, puedes perder casa, hijos, puedes perder la salud, puedes perder tu esposo, puedes perder todo, pero una cosa no puedes perder, es tu confianza en Dios. Tu confianza en Dios. Tu confianza en Dios es muy importante, mis hermanos, porque eso es lo que hace que tú puedes seguir adelante. Tu fe es manifestada a través, como decir, sí, Señor, yo permanezco confiando en ti, aunque esta situación es difícil. Me recuerdo a los 3 jóvenes hebreos, cuando les decían al rey, mira, no tengo nada que decirte en este asunto. No vamos a a adorar esta estatua, porque nuestro Dios nos puede liberar, y hasta aún, si Él no nos libera, aún así, nosotros no nos vamos a adorar. Estaban determinados a no desobedecer a Dios. Querían alzar a su creador y se negaban de desobedecer a Dios. Porque sabían y tenían una confianza en el Dios que servían, que ese Dios los rescataba. Pero hasta si Señor no los rescatara, aún así no desobedecerían. Aún así, seguirían servir a Dios y seguirían confiando en Él. Y eso es importante, y esa es resiliencia. Yo confío aún. No me siento bien, pero igual confío. No veo la situación, pero igual confío. Yo sé que Dios no me abandona. Yo sé que Dios no me deja. Eso es resiliencia. Y el Señor quiere que tú sepas. Y Él, tú que tienes una esperanza en Jesús, Él te llena con esperanza. Él tiene una herencia para ti. Hay un 6º punto muy importante para que puedas entender. Somos propiedad de Dios. No eres quien sea, eres propiedad de Dios. Cuando realizas que tú eres propiedad de Dios, empiezas a comportarte diferente como un hijo de Dios, como hijo del rey. No uno camina con cabeza agachado, sino con una persona con la cara alzada, porque Dios dice, porque a través de Cristo se has convertido en propiedad de Dios, a través de la unión con Cristo, cuando viste la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Así, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Darle el Espíritu Santo. Oh, sí, qué belleza. Que el Señor nos dice que tú eres mi propiedad.
tú eres mi propiedad. Yo procuro, escucha, que todas las personas quieren cuidar lo que es su propiedad. Cada persona dice, mira, esta propiedad yo lo cuido. ¿Y tú crees que el Rey de Reyes no cuidará su propiedad? Dios no es un Dios que descuida. Tú en Cristo eres propiedad de Dios y Él cuidará de ti. Y para que te restablezcas y para que permanezcas de pie, aun si has caído, Él te ayuda a levantarte para que ponerte en pie. Esto es resiliencia. La habilidad de restablecerse. El séptimo punto, el Espíritu Santo como garantía. El hecho de que tengamos el Espíritu Santo, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Escúchame bien, estamos asegurados que Dios salvará al pueblo que es completamente suya. Él lo hará para alabanza de su gloria. El pueblo que se ha vuelto completamente posesión de Él, porque ellos entregaron a Cristo, el Espíritu Santo de Dios vendrá y serán llenos del Espíritu Santo. No permanecerán vacíos, serán llenos como esta bolsa estaba llena con agua para que pudiera resistir por el agua que estaba dentro, no fue destruido a través del Espíritu Santo que estaba dentro de ellos, a través del Cristo que has aceptado, por la presencia de Dios en tu vida, no fallarás, no permanecerás sucumbido, no quedarás en la situación que estás, porque el Espíritu Santo que Dios te da, que da a los que acepta a Cristo, ayuda a que te pongas de pie, es la garantía, como dice la palabra. Es la garantía, es el Espíritu Santo, hasta si fallaste. El Espíritu Santo de Dios te convence de tu fallo y pides perdón y Dios te perdona. ¿Qué más? ¿Qué más podemos querer? Un Dios tan maravilloso que está dispuesto a darnos tantas cosas. Y en este texto podemos ver 7 cosas maravillosas. 7 acciones, no de las personas, del ser humano. 7 puntos donde Dios habilita al ser humano. Dios llena al ser humano con estas 7 cosas así que el ser humano puede superar toda situación. Todas las situaciones en las cuales se encuentre en la vida. ¿No crees que vale la pena tener ese Dios esta mañana? ¿Que puedes darle el lugar que merece? ¿No crees que es bueno que Jesús pueda recibir el lugar que merece en tu vida? Mira cuántas cosas Dios está dispuesto a dar y hasta las mesas que ha prometido te da una garantía. Esas promesas serán cumplidas a través de llenarte con el Espíritu Santo, a través de que puedes permanecer bajo el control del Espíritu Santo. ¡Qué belleza! ¡Qué bello regalo! El regalo que nos da Dios, somos sellados a través del Espíritu Santo. ¿Qué mejor que esto? Mis queridos hermanos, no hay necesidad de desesperarse en esta crisis. No tienes que descontrolarte, preocuparte, porque el Señor quiere que puedas restablecerte. Resiliencia, el arte de restablecerte en la vida. ¿Estás dispuesto a tomar estos 7 regalos? 7 regalos. Voy a repetirlos rápidamente contigo. El número 1, el primer regalo es que el Señor nos da. El primer lugar es nos bendice a través de la unión en Cristo. Nos llena y nos bendice. El segundo es
nos adopta como hijo, nos adopta como hijo. El tercer regalo, nos libera y nos capacita. Nos libera y nos capacita. El cuarto punto, tiene un propósito y un plan para tu vida. Dios tiene un plan. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué temes? Él mismo cuidará de ti. El quinto, Dios tiene una herencia maravillosa para ti. Confía que Él, que tiene una herencia donde Él, porque es propiedad. El punto sexto es una propiedad de Dios y Dios no descuida su propiedad, sino lo defiende aún en esta coronavirus, porque eres propiedad de Dios. Y el séptimo, el Espíritu Santo como garantía para una garantía para una vida exitosa. El Espíritu Santo que genera, el Espíritu Santo que transforma al ser humano. El Espíritu Santo, como dice la Biblia, hace un metamorfosis o crea una transformación desde dentro para afuera. Solamente puedes llegar a ser hecho a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios. Quiero hacer una oración especial para ti, para que estos 7 puntos pueden ser bien anclados en tus vidas, de tal forma, para que de tal forma, no importa cuántas pruebas ni situaciones nos azotan, podemos permanecer firmes como David, podemos confiar como Job, podemos estar firmes en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. La historia nos cuenta de un león. El hijo de estaba caminando sin percibir que había enemigos. Este león estaba observando. El hijo del oso le estaba recreando mientras el león lo estaba observando. Y de repente, una sensación como que hay algo que no cuadra, hay algo que está sucediendo. Y sí, correctamente percibió que el enemigo estaba detrás de él y empezaba a correr. Como nosotros hoy, cuando percibimos peligro, corremos, buscamos alternativas, buscamos formas, así, de esa misma forma, que podemos escapar. Mirando una de las alternativas que mostraba, bastante lógica, tomó esa opción, pero cuando llegó al final, vio que no era esa opción, y cuando se devolvía, se encuentra de frente con el enemigo. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo ahora me escapo de esta situación? A veces nos encontramos en situaciones así que son desventajosas para nosotros y también aún se cae en el agua y se aferran a un pedazo de madera que lo único que tenía es lo único. Si me aferro a esta madera, puedo llegar a un lugar que me trae paz, pero esta corriente del agua lo estaba llevando a la dirección menos deseada. Mientras que este enemigo, este león, estaba buscando la forma para llegar a su víctima. Y este osito, utilizando su instinto, y estaba tratando de escapar. Pero la corriente lo estaba llevando a dirección. Él estaba nadando, se estaba intentando, pero casi llega cerca del león, pero y es lastimado, empieza a sangrarse y grita para ayuda, gritas para su padre, y de repente
el enemigo empieza, porque cuando estaba clamando, cuando llamó por ayuda, cuando pides ayuda a Dios, Dios viene a tu ayuda. Cuando tú pide a Él, roga a Él llega de esa forma. El Salvador de los hitos llegó y lo limpia, lo sana. Dios quiere sanarte, quiere restaurarte. Dios te quiere restaurar. Simplemente clama a Él. Quiero invitarte para que clames a Dios, que no te deja solamente, no te deja solo. ¿Me quieres acompañar en una oración? Oh Padre, clamamos a ti. Clamamos a ti por tu ayuda. Clamamos por tu intervención en nuestra vida, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que nos llenes con todo lo que necesitamos. Oh sí, Padre, llénanos con tu Santo Espíritu. Llénanos con la determinación para triunfar. Llénanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El arte de superar toda dificultad comienza en dar a Dios el lugar que Él merece en tu vida. Que Dios te bendiga. Querido coronavirus, Obin va a declararnos guerra. sin razón, sin motivo, creando incertidumbre. incertidumbre, incertidumbre. o ejército está grande, Hopi grande. Boda turcaminda, aunque nos no por mirarlo, porque proibí. Nos braçamento. Nos saludo. Nos libertad. Porque confundinos. Tunanos miedo. A nos por drinta de pánico. Querido coronavirus, Lagami, Pisabo, Como no por véncenos. Nos ejército está más grande. nos tem fé, Nos tem esperanza. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, tá querendo em Deus. respeitar, mi amigo Dan, Mi vizinha. Respetar nos família. Están enfermo. Están débil. Nos médico. e enfermeira. Nos heroína. Verdadero heroína. Nos a confia em Deus. Está na controle. Dios está na controle. Deus está no controle. Querido coronavírus, Deus está no controle. Dengue mi confianza. Dios está na controle. Querido coronavirus, Deus está no controle. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E Radio Culu cambia tu vida.